Hoy optamos por una alternativa nueva. Vinimos mostrando desde nuestra visión cómo se dio el crecimiento de la ciudad, pero bueno, hemos decidido tomarlo a partir de ahora con la documentación de aquellos que realmente estuvieron en cada momento en la propia ciudad. No nos queda cartografía que indique exactamente cómo fue el desarrollo de esa Buenos Aires fundada por Pedro de Mendoza, pero sí tenemos abundante documentación de cómo se fue desarrollando la ciudad, creada luego por Juan de Garay. Este es el plano de la división en suertes del propio Garay, allá por 1580, y un poquitito más adelante Petrarca marca en un plano de 1720, pero remite a una situación anterior, como era esa desembocadura del riachuelo de la que hemos hablado en reiteradas oportunidades. Bermúdez en 1712, en su primer plano, marca, acá vemos, una presencia de lo que era el fuerte exagerado, porque estaba utilizando una escala diferente a la de la propia ciudad, y lo ratifica en su segundo plano, donde además plantea la necesidad de construir la parte faltante, que es la que está sobre el propio río. Vemos acá en esta línea lo que era la desembocadura original del riachuelo, prácticamente frente a la actual Plaza de Mayo. El primer plan de la Villa de Buenos Aires se le adjudica a Charlevoix estos planos, llamados de la Villa de Buenos Aires, la posición del fuerte y algunas casas y algunas iglesias marcadas en esta representación, que fue muy usual en aquel entonces. Hay otros detalles que podemos observar. Y el segundo plan de la Villa de Buenos Aires ya marca un avance de la ciudad. Nosotros la vemos inscripta entre lo que era el tercero del sur y el tercero del norte. El primero estaba a la altura de Independencia, Chile, y formaba un delta en su desembocadura, y el segundo, que por supuesto canalizados quedaron en la traza de la ciudad, en el actual pasaje Tres Sargentos. Al mismo tiempo, la cañada que le daba origen encerraba prácticamente la ciudad, a la que le costó muchísimo avanzar del otro lado de cada uno de estos cursos de agua. Bueno, algunos detalles del plan de la Villa de Buenos Aires con el fuerte y sus divisiones. Otro detalle que marca ya la presencia en la zona sur de algunas quintas. Todavía no hay desarrollo ni en Barracas ni en La Boca. El plano de Ozores, que si bien fue hecho allá por fines del siglo XVIII, marca tanto las suertes entregadas por Garay sobre el río de la Plata como aquellas que entregó Hernandarias sobre el riachuelo, y al mismo tiempo nos marca el curso errático todavía del riachuelo, que estaba muy lejos de tener una canalización. El segundo plano de Ozores, que completa un poco esa información. Acá está la famosa guardia en rojo. El recorrido final del riachuelo todavía no está abierta la llamada boca del Trajinista. Cristóbal Barrientos en 1772 hace un desarrollo importante de a quienes pertenecían las suertes y las construcciones en la zona norte de la ciudad, lo que sería después el barrio de Belgrano, creado como partido en 1855. El otro plano de Ozores ya empieza a marcar la llamada boca del Trajinista, distinta de la boca del riachuelo, que terminaba casi frente a la plaza principal. 1769 hay un plano de la división eclesiástica, y nos vamos a encontrar con la división en barrios del mismo año, hecha por Vicente Barros. Son 20 los barrios en los cuales se divide. El plano de Buenos Aires de 1782, que nosotros presumimos hecho por Rodríguez Cardoso, porque este muelle era un proyecto de él que no se llegó a construir, con una entrada en la punta y todo un refuerzo lateral. En realidad se iba a construir el que proyectó Cervinio un poco más adelante, pero nos permite observar la zona ya construida de la ciudad, que se ha ido por afuera de ambas zanjas, e incluso la zona del Égido, el Exido como se escribía en aquel entonces, y la zona de las quintas exteriores. Ese plano sigue marcándonos todavía una prevalencia de las construcciones en la zona entre ambas zanjas.
El plano de la Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires, hecho también en 1782, todavía marca la presencia de esa desembocadura del río, lo que era el antecedente de lo que iba a ser la reserva ecológica mucho más adelante. Pero ya también nos da una referencia concreta de cómo se va extendiendo la ciudad hacia el exterior. Un detalle de este plano nos marca ya la aparición de un camino que iba hacia Barracas, y todavía la presencia de los barcos que utilizaban esa vieja traza del riachuelo para desembocar. Seguimos pensando que este plano fue hecho por Cardoso porque este muelle no se llegó a concretar. El plano mesura marca la titularidad de muchas de las suertes, este es el riachuelo, que se correspondían con el propio riachuelo en su llegada al Río de la Plata. El devoneo, ya entrado el siglo XIX, en 1802, sigue marcando un avance de la ciudad hacia los confines y va a ser el antecedente, todavía no está demasiado desarrollada la zona de Once y el sur, pero ya vemos la extensión, está ya el matadero de Santo Domingo, en la zona sur de la ciudad. El plano topográfico de 1800 con en rojo marcando las construcciones efectivamente realizadas, en amarillo aquellas zonas donde hay huertas, con lo cual la ciudad marca una extensión ya hacia las afueras. Este de Cervinio, que ya tiene el primer plano que contiene el muelle, es de 1805, momento en el cual Cervinio hace la construcción del muelle, que después queda retenida porque un temporal en 1805 prácticamente destruye las obras. Se siguió avanzando durante un periodo con fondos del consulado otorgados por Manuel Belgrano, que era su secretario. Giannini, un ingeniero, allá por 1805 también hace un plano que nos marca todavía ese muelle sin construir, y el segundo de Giannini ya marca ese muelle con algún proceso de destrucción y una idea que él tenía de vincular la zona de Barracas con el centro de la ciudad a través de un canal que evitara la desembocadura que ya se había generado en la altura de la actual boca del riachuelo. Giannini en 1807, sobre su plano se marcan las líneas de ingreso de las columnas inglesas en rojo en esa invasión, en esa segunda invasión, y acá vemos más en detalle, acá estarían las líneas de esa entrada inglesa que por supuesto fracasó, fue rechazada con unas pérdidas realmente insólitas para los ingleses, que tenían una prevalencia en la condición militar, pero que sufrieron el rechazo por esa fuerte oposición que hicieron los porteños, y toda la zona de defensa en trincheras hecha por el propio Cervinio y Viamonte, que también colaboró en la elaboración de esas trincheras. El plano de la ciudad y del ejido de 1817 de Manso ya empieza a marcar la zona de lo que sería el sur de la ciudad. Vemos el perfil donde empieza la barranca en correspondencia con la traza del riachuelo. La dibuja media milla arriba, como indicaría después Ulrico Schmidl, en el lugar donde fue fundada Buenos Aires, no justamente en la zona inundable, sino media milla arriba, donde ya tenía la ciudad prácticamente su desarrollo. Acá hay una ampliación del plano de Cervinio que marca muy bien este muelle y el fuerte y todo el desarrollo ya de la ciudad. Acá vemos otros estudios hechos sobre el plano de Cervinio, donde marcamos en oscuro todas las construcciones hechas en la ciudad que ya iban avanzando sobre el propio ejido y sobre las quintas. El plano topográfico de 1817, correspondiente con el de Cervinio, marcamos en rojo toda la parte construida, en amarillo las quintas y en verde la parte de las huertas, y ya hay un desarrollo importante de la calle larga y de la calle sola sobre la zona de Barrancas. Todavía no está muy desarrollada la actual boca del riachuelo. El de Bertrés de 1822 marca una división y las principales calles de la ciudad que ya llevaban el nombre de los héroes
tanto de las invasiones como de la Revolución de Mayo. Habían dejado de llevar la denominación de los santos que tuvieron hasta 1806. El de Bacle, Hipólito Bacle, uno de los litógrafos que documentó prácticamente las pulperías de Buenos Aires, hace también un plano en 1832 que nos marca los avances de la ciudad y todavía ese muelle que ya solo servía para dividir la zona donde se bañaban los hombres de las mujeres. El segundo plano de Hipólito Bacle, con algunos mayores detalles, ya del sur de la ciudad también, pero con muy poca claridad en la observación. El plano federal de 1838, limitado también a la zona del desarrollo urbano, no tanto a las quintas, y aparece el mejor plano que tenemos de aquellos tiempos, el de 1848 a 1852 de Surdó, donde nos está marcando la traza del riachuelo, la de la barranca en correspondencia, la ciudad y todo el ejido, y por supuesto, este punto que estoy marcando con la flecha, por ejemplo, era el punto donde estaba el mirador, desde el cual los Lezica observaban toda la traza del riachuelo. Una ampliación, acá tenemos la calle de la Arena y Arena en su entrada a lo que era el bañado de Flores, partido que se había creado allá por 1801 y que entraba como una lengua dominando toda la parte del actual bañado, llamado en aquel momento bañado de Flores. Un detalle más grande de Surdó, con la esquina de los corredores donde se juntaban Loria y Chiclana y donde partía Almafuerte, Loria, y todas las quintas en la zona del actual Boedo, Almagro, y por supuesto la zona del Parque de los Patricios actual. Otro detalle, con quizá más claridad, ahí vemos hasta las quintas que se habían repartido la gente de Rosas, entre ellos el propio Cuitinho. Marcamos en un detalle hecho sobre esta zona la Chacarita de los franciscanos, que era un triángulo ya tomado por los franciscanos allá por 1778, se encontró un reloj de sol que iba a lo largo de Pavón, Chiclana hasta Boedo. Ese triángulo fue el núcleo poblador de la zona de Boedo Almagro y la esquina de los corredores, que estaba muy cerca de lo que iba a ser el Parque de los Patricios, previamente Matadero de los Corrales. Plano de Grondona, limitado al centro de la ciudad en 1856, una ampliación que nos muestra todo un detalle había abajo de los titulares de esos lotes. El plano de división en secciones de 1858, año en el cual ya el límite de la ciudad era la calle Boedo, que por supuesto se extendía en la que iba a llamarse Avenida Sáenz, y la barranca que llevaba al propio riachuelo. El plano de Diego Fuente de 1858 tiene una particularidad. Observamos medio fuerte ya el muelle de cargas, de pasajeros, y el de cargas, pero el fuerte que aparece, acá lo vemos en detalle, dividido, esto sería el Paseo de la Alameda, en un sector todavía existente y otro demolido. Y no es una cuestión de representación así nomás, sino que era la realidad. Se empezó a demoler la zona sur del fuerte, donde se construyó luego los del departamento de policía y se fue integrando para formar la Casa Rosada, pero todavía seguía el sector norte con sus dos baluartes, y en el mismo periodo se empezaba a construir el muelle que se iba a integrar con la aduana de Taylor por el mismo momento. La división eclesiástica de 1859, con la parroquia de Pedro Telmo, ya empieza a tomar jurisdicción lo que iba a ser el barrio de San Telmo. Acá la división policial del mismo año, nosotros vemos que todavía esta zona había una lengua que entraba al partido de San José de Flores, y esta era ya la zona de Barracas al sur y Barracas al norte, rodeando al propio riachuelo. La parte del ejido original de la ciudad tenía divisiones mucho más estrechas que las externas, sea el partido de Flores o sea la zona que llegaba hasta el Matadero de la Convalecencia.
Ahí vemos un detalle de esta división. El plano de Trelles de la misma época marcaba la división en barrios y el nombre de las calles, que por supuesto llevaban el nombre de los héroes de nuestra independencia. El plano de división civil de Solveira de 1862 no marca muchas diferencias, y nos vamos directamente al de Aimes de 1866, que es el primero que empieza a marcar la zona donde estaban los corrales en el actual Parque de los Patricios, un detalle importante del crecimiento de Barracas al norte y Barracas al sur, y el primer desarrollo de la boca del riachuelo. Pero al mismo tiempo nos marca la presencia del proyecto de vinculación del ferrocarril del oeste con el ferrocarril de Barracas. Esto no se llegó a concretar porque directamente en esta zona se terminaba volcando las basuras que se juntaron atrás del mercado del oeste en lo que iba a ser la quema de las basuras, sin una vinculación directa con este ferrocarril de las Barracas. Hay un detalle mayor del plano de Aimes que nos permite ver esta zona del proyecto del ferrocarril de vinculación del oeste y Barracas, y algunos detalles más donde figuran los corrales. Todavía no tenía los mataderos en la zona del actual Parque de los Patricios, sí en la Convalecencia por detrás estaba el otro matadero. El plano de Gley, que es el segundo importante en desarrollo que nos brinda este plano topográfico, fue excepcional. Acá vemos todo el curso del riachuelo y todo el desarrollo de la barranca, que como ustedes ven copia perfectamente lo que iba a ser la traza después rectificada. Y acá vemos algunas fortificaciones en las elevaciones. Esas fortificaciones se dibujaron sobre el plano de Gley cuando en los combates de 1880 la ciudad decide resistir la llegada del Ejército Nacional, que venía desde la zona de el actual Parque Avellaneda y cruzando el Paso de Burgos, que ya era el Puente Alsina desde 1859. Estas fortificaciones no se construyeron, pero fueron los puntos fuertes de resistencia de los rifleros de Tejedor a las tropas nacionales. Como un detalle del plano de Gley, girado con respecto al norte y sur, vemos la calle Arena, que después iba a ser Almafuerte, la calle Brasil, la calle Chiclana y la zona donde todavía está los corrales, pero donde se iba a instalar el nuevo matadero del sur. Acá está el cementerio del sur, en la zona del actual Parque Ameguino, el camino del Puente Alsina y todos los propietarios que eran dueños de territorio en la zona. Vamos a hacer un vuelo de pájaros sobre este plano hecho por Gley, que nos muestra los dueños de las quintas. Aldao, que iba a ser incluso juez de paz de Barracas al sur, dueño de un territorio importante. Uno de sus hijos, Ricardo Aldao, iba a ser un promotor fundamental del deporte. Acá vemos la esquina de los corredores, de la cual partían las cuadreras, y acá vemos la traza del riachuelo, que dejaba a veces algunos de los saladeros fuera de zona. José Mármol, dueño de las tierras en Avenida La Plata y Avenida Cruz, y acá aparecen todas las quintas. Guedes, como dueño de un territorio muy cercano a la zona de Flores. Mariano Bejarano, también dueño de gran territorio. Siriaco Cuitinio, nada más y nada menos que el hombre de la mazorca como dueño de territorio. Y acá estamos observando, así como lo vimos a vuelo de pájaro, Fusoni en 1869 hace un plano que ya marca además imágenes de la aduana, de la plaza, del primer Teatro Colón hecho por Carlos Enrique Pellegrini y algunos detalles más que no vienen.